Ok, bueno, ahí estamos grabando. Saludos, voy a empezar la clase de hoy viendo un tema que tiene que ver con la lógica de este bloque, que es ver la parte más sistémica, es decir, ver la química un poco ya no desde el punto de vista de los elementos, sino que un punto de vista de los estratos ambientales y la estructura que los sustenta, y en este caso estamos viendo lo que es la química de la hidrósfera, también vimos la química atmosférica. En ambos casos vimos también algunos ejemplos de reportes técnicos y casos ambientales, y ahora lo que corresponde ver es la química de suelos, ya que es parte de la litósfera y se dicen algunos manuales que es una de las químicas más complejas que hay. De hecho, bueno, tanto la química de la hidrósfera como la química de la atmósfera y la química del suelo son subespecialidades incluso de la química ambiental, pero la química de suelos particularmente, entre las comunidades que he visto, una de las más grandes que hay, e involucra también distintas áreas, obviamente que aquí está ligada a la agronomía, a la química ambiental, a la física ambiental, y las sociedades científicas de la química del suelo son las más interdisciplinarias, a mi juicio, al menos lo que he visto yo. Aquí en Chile la Universidad de Chile tiene un grupo especializado en química de suelo. Yo lo sé porque yo, bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, yo tomé un curso optativo de química de suelo en la Universidad de Chile, sabiendo que ellos eran los que más dominaban la parte de la química del suelo. Y lo que vamos a ver hoy siempre va a ser incompleto, por cuanto la química del suelo da para años de estudio, ¿ya? Entonces yo voy a ver algunos aspectos más generales. Para quien tenga interés más adelante se podría especializar con algunos conceptos que les podrían ayudar de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Eh, y bueno, cada profesor tiene su enfoque. Yo personalmente los enfoques que me gusta dar en estos estratos ambientales tiene que ver con la estructura, es decir, las distintas relaciones de los objetos que constituyen lo que entendemos por suelo, para entender los fundamentos físicos y químicos que sustentan las propiedades de lo que llamamos un suelo, porque un suelo no es cualquier trozo sólido de la litosfera. Vamos a ver que en la medida en que se dan ciertas condiciones físicas y químicas, emergen algunas propiedades, dentro de la más importante la fertilidad, eh, en la cual uno ya puede hablar de un estrato ambiental particular de la litosfera llamado suelo, ¿ya? Entonces aquí voy a tratar de darle ese enfoque. Obviamente que voy a omitir muchas cosas, pero esas cosas creo yo que voy a omitir por razones de tiempo son cuestiones que son ya más específicas en el caso que ustedes quieran abordar problemas particulares de la química del suelo, ¿ya? Entonces vamos a ver en el fondo composición y estructura de lo que entendemos por suelo, sus relaciones, y ahí espero que les quede claro de qué es lo que entendemos por un suelo y qué características sustentan sus propiedades. Y bueno, voy a partir un poco con una frase que no recuerdo quién me la dijo, fue algún profe que me hizo alguna vez clases de química de suelo. Yo tuve hartos profesores de química de suelo, tanto en la Chile como en la Católica del Paraíso, pero recuerdo que alguno de estas personas me dijo algo así como que la química del suelo es la más compleja de todas porque ahí están los tres estados de la materia. Mucha gente piensa que la química del suelo es exclusivamente una química de sustancias químicas en estado sólido, y no hay nada más alejado de la realidad. La química del suelo mezcla la química de soluciones acuosas, también hay parte de química en estado gaseoso, y también ciertamente aspectos de la química en estado sólido, particularmente cuestiones minerales. Sin embargo, si ustedes, que lo más probable es así, ¿no es cierto? Ustedes ya pasaron por algún curso de química de equilibrios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que se ven en química analítica 1, la química del suelo no se vuelve tan compleja habiendo pasado por eso. ¿Ya? Yo lo digo también por experiencia propia, o sea, yo cuando tomé el curso de química del suelo en la Universidad de Chile, obviamente que hay algunas cuestiones que eran nuevas para mí, y obviamente que implicaban un esfuerzo intelectual importante, pero yo ya venía más o menos bien avanzado en lo que era la química de equilibrio competitivo. De hecho, en esa época yo ya era ayudante del ramo, entonces la química de equilibrio competitivo me ayudó muchísimo para comprender la química del suelo sin tanta dificultad, ¿ya? Pero yo entiendo que si uno carece de esa base, se vuelve muy, muy complicado.
Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, por favor me interrumpen inmediatamente, porque esto no es algo simple, pero sí es abordable, ¿ya? Dentro de la complejidad es una complejidad abordable, creo yo. A ver, esta pregunta que aparece ahí, ¿qué es un suelo, no es cierto? A ver, esta tiene tantas respuestas como especialidades, ¿ya? Uno puede definir lo que es un suelo desde un punto de vista de los estados de la materia y las sustancias que lo componen. Uno puede definirlo también desde el punto de vista de la composición química de las sustancias que lo componen. Yo voy a tratar de hacer un híbrido entre la física y la química sin desconectarme de un ámbito biológico que yo creo que tiene alguna conexión. Y por lo pronto, dentro de lo que voy a hablar, así como de lo general a lo particular, hay que entender que un suelo, de un punto de vista químico, tiene una componente mineral inorgánica y tiene una componente química orgánica. O sea, lo que entendemos por suelo, un punto de vista súper general a nivel de la química, es que debe haber una mezcla entre sustancias inorgánicas, que vamos a ver cuáles son, sustancias orgánicas, que también vamos a ver cuáles son, las cuales deben mezclarse junto con también con gases y agua, ¿no es cierto?, para darle el sustento de lo que es la cadena trófica terrestre, es decir, que el suelo es el que alberga la fertilidad para la producción de vegetales, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver a continuación es eh, qué tipo de minerales inorgánicos son los más, digamos, representativos de un suelo. Obviamente que si ustedes van a la química del suelo, la química del suelo es tremendamente heterogénea, pero podemos encontrar algunos patrones comunes a todo suelo. Digo comunes en punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Las distintas proporciones de estas estructuras inorgánicas y orgánicas son tremendamente diversas, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo les voy a mencionar acá, tómenlo así, de un punto de vista clasificatorio, pero no de un punto de vista cuantitativo, ¿ya? No sé que no se me queda nadie fuera. A ver, normalmente cuando uno habla de la química del suelo, uno no habla de toda la litosfera o de toda la corteza terrestre, ¿ok? Uno habla de la capa superficial. ¿Por qué? Porque un suelo, en estricto rigor, se construye mediante un proceso de erosión y mezcla. Eh, entonces hay factores que forman el suelo, entonces hay que entender cuáles son esos factores que forman el suelo para entender su física y su química. Y por lo pronto, lo que vamos a hablar es que existen materiales primarios, es decir, que son mayormente inorgánicos, los cuales se van erosionando y mezclando con biota, la mayoría de ella ya muerta, ¿no es cierto? Y en un proceso de largo plazo de erosión y reacciones químicas fomentadas principalmente por el clima y el tiempo, ¿no es cierto? Van generando esta mezcla que sustenta lo que es la fertilidad. Entonces hay varios factores que contribuyen en lo que es la formación de un suelo, y como es un proceso dinámico y temporal, incluso un proceso dinámico y temporal que se puede más o menos evaluar en una escala humana, esto implica que hay suelos que, puede ser una palabra que viene antropocéntrica, pero así aparece en los libros, y no sé cómo decirlo mejor, hay suelos que son jóvenes y hay suelos que son viejos, ¿okay? Y química y físicamente eso tiene una forma más o menos de irlo evaluando, ¿ya? Y eso hay que entender cuáles son los materiales primarios que forman un suelo, y por lo tanto, cuando estos están más presentes cuantitativamente, se entiende que el suelo es más joven, y cuando estos comienzan a bajar en cantidad o en concentración, se entiende que el suelo está envejeciendo. Y aquí voy a tomar una fotografía de una enciclopedia antigua que ustedes no tienen que ni haber conocido, la famosa enciclopedia en carta cuando no existía Wikipedia. Aquí aparecía una figura bien interesante, yo la tomé hace muchos años atrás y hasta el día de hoy me sirve, y muestra más o menos una figura como una especie no sé, de película, ¿no es cierto?, de cuadros que muestran cómo se iría formando el suelo en función del tiempo, pero esto que aparece aquí como a nivel de figura hay que darle un trasfondo químico, ¿ya? Un suelo supuestamente se forma desde la desintegración del material primario, roca, ¿no es cierto? Vamos a ver que esa roca, su estructura base es aluminosilicatos, o sea, son compuestos óxidos de aluminio y silicio, que debido a temas del clima, por ejemplo, la lluvia, los cambios de temperatura, la expansión del agua cuando se congela, que va resquebrajando la roca, ¿no es cierto? La erosión física del viento,
esa roca se va desintegrando, va disminuyendo su granulometría. En el paso del tiempo, en esta superficie va apareciendo materia orgánica, por ejemplo, desechos de seres vivos o cadáveres de seres vivos, ¿no es cierto?, que aportan materia orgánica a esta superficie y esa materia orgánica se va desintegrando, entendiéndola mayormente oxidando, ¿no es cierto?, y se va mezclando con estas partículas cada vez más finas de la roca madre, y se va formando una mezcla que llega a un punto en donde tiene la suficiente capacidad para, y aquí voy a empezar a adelantar algunas cuestiones, para, por un lado, aportar nutrientes, y esos nutrientes tienen que ver con la fotosíntesis, los constituyentes básicos químicos que requiere toda fotosíntesis, que no es solamente CO2 y agua, como normalmente nos enseñan en los libros, y luz, sino que también tiene que haber nitrógeno, por ejemplo, la clorofila tiene una base nitrogenada, tiene que haber fósforo, tiene que haber azufre, ¿no es cierto? Porque todos esos constituyentes químicos forman parte de la biota vegetal que se va formando. Entonces, en la medida en que este suelo tiene la capacidad de aportar los nutrientes básicos que sustentan la fotosíntesis, llámese nitrógeno, fósforo y en parte azufre, en la medida en que esta mezcla es capaz de retener agua para mantener cierto grado de humedad, en la medida en que esta mezcla es capaz espectroscópicamente de absorber luz visible para mantener cierta temperatura, en la medida en que se va dando todo eso, ahí pueden germinar, por ejemplo, semillas, ¿ya? Y ahí se entiende que se forma un horizonte, como aparece acá, horizonte que alberga fertilidad, ahí estamos hablando de un suelo, ¿no es cierto? Pero entendiendo que bajo ese horizonte, dependiendo de la edad del suelo, ¿no es cierto?, hay constituyentes más primigenios, ¿no es cierto?, o más nativos que lo formaron en su momento, ¿ok? Y esta pequeña capa superficial, ¿no es cierto?, es la que sustenta la base de la cadena trófica terrestre. Entonces, formar un suelo requiere tiempo. Ahora, obviamente que nosotros, como seres humanos, nosotros a veces aceleramos este proceso bien rápido, y nosotros aportamos artificialmente, ¿no es cierto?, materia orgánica a través de tierra de hoja, arena, lo mezclamos, lo regamos, y podemos transformar una superficie inerte en una superficie fértil bien rápido. Pero naturalmente esto toma mucho, mucho tiempo, ¿ya? No sé si se entiende más o menos hasta ahí. O voy muy rápido. A ver, dudas, consultas. No sé si entienden primero el proceso de formación de un suelo. O sea, una piedra no es suelo. La arena no es suelo. Tiene que haber materia orgánica. Debe haber agua, debe haber gases, debe haber una mezcla que sustente la fertilidad. Y claro, la gente que trabaja y son especialistas en química de suelo, y aquí se dan profesionales de todo tipo, agrónomos que tienen conocimientos químicos bastante avanzados, químicos que tienen conocimientos agronómicos bastante avanzados, son un equipo bien interdisciplinario, que aportan bastante a este tema. De hecho, aquí en la Facultad de eh, Ciencias Agronómicas y Alimentarias, no recuerdo cómo se llama la nueva facultad, que unía la Escuela de Alimentos con la Escuela de Agronomía, tienen un doctorado en, creo que se llama, doctorado en Ciencias Agronómicas, creo que se llama, y tienen un grupo también de suelo bien activo. Dudas, consultas. ¿Se entiende más o menos cómo se forma un suelo? ¿Todo claro? Sí. Bien. Entonces, claro, uno puede ver distintas etapas o estados, ¿no es cierto?, de una corteza terrestre, ya sea porque ya se formó el suelo o está en proceso de formación, como se muestra acá, ¿no es cierto?, donde las distintas capas minerales de la roca original se comienzan a desintegrar y a mezclar. Y, insisto, llega un punto donde se vuelve fértil, ¿ya? Entonces, la erosión física junto con la mezcla química de la biota que se va mezclando en este proceso, ¿no es cierto?, va aportando a la formación del suelo. Pero este es un proceso lento, entonces muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que muchos problemas ambientales se dan porque la degradación del suelo es más rápida que la formación del suelo. Y ahí comienza literalmente a perderse fertilidad y hectáreas útiles, digamos, para los cultivos. Y procesos que degradan el suelo pueden haber varios, pero dentro de los más representativos siempre han estado los incendios, por ejemplo. Los incendios, una de las cosas que hacen es que aceleran mucho la degradación de la materia orgánica.
no quiere decir que después de un incendio el suelo queda infértil inmediatamente. Muchas veces el suelo sigue siendo fértil, pero la degradación de la materia orgánica se acelera mucho, ¿no es cierto? Y eso genera que el tiempo de vida de un suelo se reduce bastante, y a veces el tiempo de recuperación es mucho mayor que el tiempo de desgaste, y eso va generando problemas. Hay varias formas de erosionar, de que un suelo pierda su principal atributo, que es la fertilidad, y vamos a irlo viendo más adelante. Pero por lo pronto le estoy dando una definición más o menos entre químico-física de la mezcla que sustenta el suelo. Vamos a verlo ahora desde un punto de vista más químico, obviamente. Voy a hacer también esta fotografía, que está además. Perdón. Solo. Esto ya lo expliqué. Bueno, de los componentes mayoritarios que tiene un suelo, desde un punto de vista de la distribución de los elementos, es muy parecido a la corteza terrestre, en el sentido que sus constituyentes mayoritarios son silicio-oxígeno, ¿no es cierto?, seguido de aluminio y uno que otro metal. ¿Y por qué? Por una razón bien simple, porque la formación del suelo, como dijimos, parte de una roca madre, y la roca madre viene de la corteza terrestre inorgánica, y como nosotros vimos cuando hablamos de los tratos ambientales, la corteza terrestre es mayoritariamente oxígeno, silicio y aluminio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la medida que un suelo se va formando, los distintos constituyentes mayoritarios de la roca van a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer otros constituyentes químicos mayormente orgánicos, es decir, con una constitución más rica en carbono, en hidrógeno, en fósforo, en azufre. Entonces la distribución química ya va dando como una especie de indicativo de la edad que tiene el suelo. Cuando el suelo es más rico en silicio, se tiende a hablar de un suelo más joven. Y en la medida que el suelo se va, digamos, formando cada vez más, y cada vez más materia orgánica va apareciendo, y también la constituyente inorgánico también se va degradando, y vamos a ver cómo, ahí los niveles de silicio comienzan a bajar, y los de aluminio comienzan a bajar. Entonces uno puede ver más o menos una línea temporal de un suelo joven, dependiendo de la relación que hay entre silicio, aluminio y el resto de los otros constituyentes mayormente orgánicos. Al respecto, si por ejemplo si ustedes quieren adentrarse ya en profundidad a la química del suelo, la gente que estudia los suelos ya incluso se van a un nivel en donde empiezan a ver las estructuras cristalinas que tiene los óxidos de silicio y aluminio en el suelo, y en base a eso lo empieza a clasificar mineralógicamente. Hay una nomenclatura enorme de los minerales que sustentan el suelo, ¿no es cierto?, en base a su proporción, a su estructura cristalina, la geometría. Yo en su momento memoricé muchos nombres, pero ni siquiera me alcancé antes a memorizar la mitad, y muchos de ellos ya se me han olvidado, pero desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la química del suelo, lo que importa es que son estructuras de silicio, aluminio y oxígeno, que es lo que nos importa en este curso. Entonces, esta es una típica fotografía de una arena, ¿no es cierto? Arena con una base de cuarzo bien grande. Y claro, esa arena normalmente es una arena que es mayoritariamente óxido de silicio y aluminio. Ahora, imagínense esa arena, ¿no es cierto?, mezclada con tierra de hoja. Ahí ustedes van a tener un suelo o algo más parecido a un suelo, ¿no es cierto? Y en esa mezcla obviamente habría menos silicio que en la arena original. Sin embargo, el suelo no puede ser solo materia orgánica, y lo vamos a ver por qué, pero entre muchas otras razones, ¿no es cierto?, tiene que también tener una idea de que el suelo debe preservar ciertas propiedades físicas. Una de ellas, ¿no es cierto?, es que debe tener cierta capacidad para que el agua penetre en las distintas capas, ¿no es cierto?, y el agua se distribuya en la capa de suelo, y que no quede una cosa meramente, una especie de barro apretado donde el agua se vuelve, digamos, la superficie se vuelve impermeable al agua. Tiene que haber ciertos intersticios, ¿no es cierto?, para que las raíces también, digamos, avancen, los vegetales queden fijos, y además las raíces puedan absorber los nutrientes. Hay toda una biología detrás también que hay que entender. Y esa biología se sustenta en una química y en una física de esta superficie que tiene que estar presente, ¿ya? Entonces la arena no tiene un rol meramente decorativo, ¿ya? Aquí tienen ustedes más o menos, pero esta foto es una típica foto agronómica, porque hablan de sustancias químicas en general, no les dan una composición química más profunda. Por ejemplo, dicen acá que el primer horizonte, el más superficial, ¿no es cierto?, es mayoritariamente, fíjense, aquí dice materia orgánica, que sería este 25%,
y el resto gas. Es decir, claro, porque una superficie esponjosa, mayormente una mezcla gaseosa, oxigenada, con materia orgánica, y habla que la base, digamos, mineral inorgánica es casi inexistente, ¿ya? En la medida en que se va bajando en profundidad, ¿no es cierto? Hay una base mineral ya presente, por ejemplo, los granos minerales, que sería esta barra del 50%, ¿no es cierto? Ya comienza a aparecer en proporciones mayores, y a la medida que vamos bajando y nos vamos acercando a la roca madre, ¿no es cierto? Ya prácticamente todo es grano mineral, entiéndase, aluminosilicato principalmente, no exclusivamente. Y esto entiéndalo desde un punto de vista cualitativo, ¿ya? No todas las rocas madres tienen la misma composición. Yo estoy hablando en términos eh, generales, ¿ya? Estas cajas negras que aparecen ahí, ¿no es cierto? Gas, vamos a ver qué gas estamos hablando, ¿no es cierto? Materia orgánica, vamos a ver qué grupos funcionales estamos hablando de materia orgánica, y qué propiedades termodinámicas tiene esa materia orgánica. Cuando hablamos de granos minerales, tenemos que hablar de los átomos que constituyen esos minerales. Entonces nosotros le vamos a dar una profundidad química ad hoc a este curso, ¿ya? Vamos a hablar entonces de la estructura mineral. Perdón. Bueno, esta en parte ya lo vimos ya. Esta es la estructura mineral típica, ¿no es cierto? Que es la estructura mineral típica de la litósfera. Lo voy a volver a repetir, ¿no es cierto? La estructura mineral de la litósfera en general, mayoritariamente, con obviamente sus diferencias, pero mayoritariamente son óxidos de silicio y óxidos de aluminio, ¿ya? Ahí está la estructura mineral base. Y por lo tanto la roca mineral va a ser rica en óxidos de silicio y óxidos de aluminio. Las estructuras, digamos, moleculares que tienen son tetraédricas, o son mayormente como una especie de octaedro, no sé cómo decirlo, o una bipirámide de base cuadrada, y me pierdo un poco, ¿no es cierto? Pero son redes cristalinas, ¿no es cierto? Los átomos de oxígeno conectan los átomos de silicio con los átomos de aluminio, y se van formando redes, ¿okay? Redes de este tipo, ¿ya? Redes conectadas covalentemente o por interacciones de Van der Waals, ¿no es cierto? El hecho de que se van formando redes, ¿no es cierto? Y son redes bastante resistentes, tanto física como químicamente. El óxido de silicio y aluminio cuesta mucho en punto de vista energético disolverlo. ¿Ya? Por reacciones ácido-base es muy difícil se disuelve una pequeña fracción. Son muy resistentes a altas temperaturas, no se oxidan porque ya todos sus constituyentes están en estado oxidado máximo, ¿no es cierto? El silicio está como silicio 4, el aluminio está como aluminio 3, ¿no es cierto? Entonces tiene una base bastante resistente a condiciones agresivas, tanto químicas como físicas, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuento un dato: yo cuando he hecho análisis de suelo, normalmente cuando uno quiere digerir un suelo, o sea, es decir, disolverlo, ¿no es cierto? Es tremendamente complicado. Normalmente hay que agregar una mezcla ácida súper especial, hay que agregar ácido fluorhídrico junto con nítrico y clorhídrico a temperatura sobre 200 grados. Entonces, en esas condiciones, a veces se logra disolver la base de silicio. A veces no, a veces queda un residuo blanco silicio que no se disuelve ni siquiera en esas condiciones. Analíticamente son las muestras más difíciles de tratar junto con los sedimentos. Es raro una disolución completa de la muestra. Y en base a estas estructuras, ¿no es cierto?, que tienen proporciones silicio-aluminio distintas, y las estructuras cristalinas que van formando, se van clasificando distintos minerales con distintos nombres que escapan a los objetivos de este curso. Pero se van generando estructuras cristalinas, y lo que nos interesa a nosotros en este caso, que es súper importante porque tiene que ver con la fertilidad del suelo. Recuerden que es el enfoque que le estoy tratando de dar a esta parte para acotar el contenido y quedarme con lo más esencial. Tiene que ver con esto, fíjense, lo voy a marcar aquí en rojo. Acá. La base inorgánica le da una propiedad, una de muchas propiedades, ¿no es cierto?, que le da al suelo, es su capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir capacidad de intercambio catiónico? Dado que, y lo vamos a ver químicamente en qué consiste esto, dado que los grupos aluminoles y silanoles, ¿no es cierto?, tienen terminales OH, y ese protón es lábil, ¿no es cierto?, quiere decir que estas estructuras cristalinas pueden intercambiar un protón por cationes tales como potasio, por ejemplo. Súper importante.
¿ya? Muchos cationes, entre ellos el potasio, ¿no es cierto?, uno de los más importantes, son fundamentales para la fotosíntesis. O sea, se requieren esos cationes que estén presentes en el suelo para aportarlos de forma gradual al vegetal que lo necesita, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que, como ustedes les tienen que haber enseñado, todas las sales alcalinas son solubles. Entonces, una sal alcalina, por ejemplo, un cloruro de potasio, si existiera cloruro de potasio en el suelo, basta con que llueva una vez, se disuelve ese cloruro de potasio y se va al agua subterránea y se pierde. Entonces, si no existieran estructuras como esta, que retienen culómbicamente cationes, esos cationes, por lixiviación, no existirían en el suelo. El suelo sería infértil. Entonces, la retención de estos cationes culómbicamente le da una gran ventaja al suelo porque retiene estos nutrientes y por un equilibrio, ¿no es cierto?, de dos fases, entre la fase sólida y la fase acuosa, se van liberando gradualmente cationes a los vegetales circundantes para que estos los vayan aprovechando en el proceso fotosintético. La mayoría de los fertilizantes, cuando ustedes lo agregan al suelo, tienen tres elementos súper importantes. De hecho, están descritos en la composición. Tienen nitrógeno, fósforo y potasio. El NPK, la mezcla NPK que se llama. Pues bien, la deficiencia de cualquiera de estos tres puede volver a un suelo infértil, ¿ya? Y repito, la capacidad de intercambio catiónico que tiene un suelo, que se la da en parte, no exclusivamente, pero en parte su base mineral, es súper, súper importante para retener estos cationes que son, muchos de ellos, esenciales. No sé si se entiende hasta ahí. Por ejemplo, déjenme borrar acá. Espérense, creo que tengo esto. Aquí está el grupo silanol que yo les mencioné, ¿ya? En los terminales de los cristales, ¿no es cierto?, donde ya no hay enlaces silicio-silicio, sino que hay enlaces silicio-oxígeno, se forma este protón lábil. Este protón se puede intercambiar por otro catión, ¿no es cierto?, como un catión alcalino, sodio, potasio. También se puede intercambiar por calcio, magnesio, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, la erosión de la roca madre, que tiene enlace silicio-oxígeno y lo va transformando en enlace silicio-silicio y lo va transformando en enlace silicio-oxígeno, va generando una capacidad de intercambio catiónico. De hecho, dentro de los análisis que se hace agronómicamente a un suelo, ¿no es cierto?, uno de esos análisis es, por ejemplo, la capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuántos milequivalentes de catión puede retener el suelo por gramo de suelo? ¿Ok? La sigla, creo que la tengo por acá, la sigla se llama CEC por sus siglas en inglés, Cationic Exchange Capacity. Déjenme hacerla. Aquí, esta es una cosa que quería mostrarle. El pKa de este grupo, del grupo silanol, es aproximadamente 9,5, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que bajo 9,5, ¿no es cierto?, va a tender a retener, digamos, protones. Sobre el 9,5 va a estar el silanol libre. Entonces, en un suelo que tiene un pH 6, 7, por ahí, existe una pequeña fracción de catión que puede retenerse sobre el grupo silanol. Es bien pequeña, ¿ya? La capacidad de cambio más grande sería a un pH mucho mayor. Pero vamos a ver más adelante que la capacidad de cambio catiónico no depende solo de los grupos silanoles, también depende de la materia orgánica. O sea, yo le estoy mostrando una característica química de la cual depende la capacidad de cambio catiónico, no es la única, ¿ya? La materia orgánica también cumple un rol muy importante en la capacidad de cambio, particularmente catiónico, que tiene que ver con los nutrientes, ¿ya? Entonces, la partícula inorgánica del suelo, ¿no es cierto?, que nosotros aquí le vamos a llamar arcilla, aunque bueno, hay varias clasificaciones de lo que son las partículas sólidas del suelo. La arcilla es una de ellas, ¿no es cierto?, que su traducción sería clay, ¿no es cierto? La arcilla son bases de aluminosilicato, ¿ok? Y como son bases de aluminosilicato, tienen sitios activos negativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir negativo? Como yo le mencioné, sitios activos negativos, los grupos silanol de protonados, ¿no es cierto?, que son capaces de retener cationes por atracción Coulomb, ¿ya?
Y es una propiedad, como ya les mencioné, que es súper, súper importante. Ahora, acá. 5 segundos. Y aquí está la sigla que yo les mencionaba. CSC, ¿no es cierto?, es una propiedad que se mide al suelo. Yo les voy nombrando de a poco varias propiedades que son importantes y que se miden o se determinan en un suelo, ¿ya? La capacidad de cambio catiónico es una de ellas, ¿ya? Pero hay que entender también que la capacidad de cambio catiónico depende del pH. Es decir, si el suelo es muy ácido, esa capacidad de cambio catiónico va a bajar, porque gran parte de los sitios negativos van a protonarse, ¿ya? Entonces la capacidad de cambio depende del pH. A partir de qué pH el suelo pierde la capacidad de cambio, también se mide eso se llama el punto de cero carga, ¿ya? Va a haber un valor de pH suficientemente ácido para que los protones ocupen más o menos todos los sitios negativos y esa partícula pierde la capacidad de cambio. Ese se llama el punto de cero carga, que se mide, ¿no es cierto? Hay formas de medirlo por medidas de conductividad. Y aquí, en base a eso, yo le estoy ya un poco adelantando de, por ejemplo, el efecto que tiene el pH sobre el suelo. Porque me está descrito en la literatura que si hay lluvia ácida, por ejemplo, los suelos pierden fertilidad. Una de las razones, no la única, pero una de las principales razones por las cuales un suelo pierde fertilidad cuando hay lluvia ácida sobre este, es precisamente esto. ¿Ya? Es que los protones que caen como agua lluvia, ¿no es cierto?, porque tiene un pH muy bajo, comienzan a ocupar los sitios activos. Y ahí, si aquí había un potasio, por ejemplo, si es que aquí había un potasio retenido, ese potasio va a ser desplazado por el protón que cae en el agua lluvia, y ese potasio se va a ir a la fase acuosa y va a percolar. Por lo tanto, el suelo comienza a perder cationes esenciales y pierde fertilidad. Aquí me hacen una pregunta. Mira, Benjamín me pregunta por la ceniza. Mira, la ceniza es interesante, porque cuando yo hablo de lluvia ácida, yo me refiero a la disolución del óxido de azufre u óxidos de nitrógeno, que son gases, no son sólidos, ¿ok? Y llueve, por lo tanto, ácido sulfúrico diluido, ciertamente, y ácido nítrico diluido. La ceniza es un sólido, y fíjate que dependiendo de dónde viene, pero la ceniza es bastante fertilizante, ¿ya? Por ejemplo, si les pongo un caso, si es que hubiera un incendio 20 kilómetros más de aquí y la ceniza cae en el suelo nuestro, esa ceniza es portadora de iones, y muchos de ellos son iones fertilizantes, ¿ya? Son iones o sales en general, ¿no es cierto?, o compuestos, muchos de ellos que tienen nitrógeno, que tienen fósforo, que tienen potasio. Entonces la ceniza tiende a ser fertilizante para el suelo que la recibe. El problema está que esa ceniza, si se generó en otro lugar que había un cultivo, había un suelo, ¿no es cierto?, esa ceniza degradó un suelo y parte de esos nutrientes lo arrastró a otro suelo. Ahora, lo que sí también es cierto que pasa es que cuando esa ceniza es volcánica, es decir, no proviene desde un incendio, sino que proviene precisamente de un volcán, está escrito que los volcanes son fertilizantes, ¿ya? O sea, generan desastres ambientales bien grandes, pero a la larga aportan bastantes nutrientes al ecosistema circundante, ¿okay? Entonces ahí hay como un doble juego de los volcanes. De hecho, una vez leí a un tipo que hablaba de geología, que hablaba que en el fondo sin los volcanes gran parte de los suelos no tendrían suficientes fertilizantes como para ser fértiles, por así decirlo. Fertilizantes, entiéndase, los constituyentes químicos esenciales para la fotosíntesis, más allá del CO2 y el agua, que son más abundantes. ¿Ya? Entonces la ceniza tiende a ser más positiva que negativa. Claro, cuando te dicen la ceniza cambia el pH, la ceniza, mira, hasta donde sea, porque yo sé que en todo caso pueden haber extremos, ¿ya? Pero generalmente a la ceniza no se le endosa un gran cambio del pH. De hecho, mucha de esa ceniza tiene que ser media básica, ¿ya? Sí, lo que más cambia el pH es la lluvia ácida. Eso sí es lo que tiene un cambio de pH bien grosero, ¿ya? Entonces, yo no he visto casos, quizás exista alguno, ¿ya? Porque obviamente que todo tiene, digamos, límites. Yo nunca he visto un caso donde la ceniza, ni volcánica, ni de un incendio, genere fertilidad a un suelo, ¿ya? Si ustedes encuentran un caso, obviamente lo comparten, ¿ya? Pero hasta donde los casos que domino yo. De hecho, muchas veces pasa que las zonas
las zonas o los ecosistemas que rodean lugares volcánicos son terriblemente fértiles en términos de la vegetación que hay, tiende a ser terriblemente abundante. ¿Ya? Aquí Michelle me dice, entonces está bien pensado el sistema de urnas ecológicas, esas donde las cenizas se mezclan con la semilla de un árbol. Claro, o sea, a nivel macro, obviamente que todo tiene un límite, porque hay una cuestión que también puede pasar ahí, pero eso ya sería un caso súper extremo. Está bien pensado que la ceniza o cualquier sustrato químico rico en estos nutrientes que tienden a no a ser abundantes. ¿Cuáles son esos nutrientes? Repito, NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Cualquier mezcla de semillas con sustratos ricos en estos nutrientes tiende a ser positivo. Ahora, todo tiene un límite. ¿Dónde hay un límite? Que una vez, le voy a contar un caso, porque esto yo lo aprendí no solamente en teoría, a mí me pasó una cosa terrible una vez que en mi jardín, ¿no es cierto? Cuando uno sobrecarga de sales un suelo, aniquila la biota. ¿Ya? Y a mí una vez me pasó, yo en mi casa tengo pasto y tengo unas plantas. Y bueno, a mí me recomendó la persona que puso el pasto, ¿no es cierto?, que yo le agregara fertilizante 3 veces al año. Y como yo no sabía qué cantidad, entonces yo compré fertilizante, le agregué y bueno, le agregué mucho. Entonces tapé a sales, digamos, el suelo y murió el pasto. Se puso amarillo y quedó el pasto un desastre. Claro, cuando ustedes ven los suelos que son demasiado sobrecargados en sales, porque por ejemplo sal alcalina, ahí empieza a pasar otro fenómeno. O sea, por ejemplo, cuando hay mucha sal, el agua disponible es menos la que tiene el suelo, porque el agua empieza a rodear la sal. Entonces el agua disponible para el vegetal baja. Hay fenómenos que tienen que ver con osmosis que comienzan literalmente a reventar las células. ¿Ya? Entonces, claro, todo tiene un límite, todo tiene un límite. No puede sobrecargar demasiado con sal. Esto es como una especie de equilibrio, pero esos casos donde uno aniquila por sobrecarga de sales un ecosistema son súper poco frecuentes. Es como que ustedes cometan el error de regar con agua de mar un árbol, ya ahí generaría un desastre, que es el mismo desastre que si se tomaran el agua de mar. O sea, hay procesos osmóticos que aniquilarían la vida. Ya. Pero toda esta cuestión de los sustratos es bien interesante. De hecho, hay una... Bueno, les voy a contar un caso más adelante, pero hay una estudiante de una ex estudiante de bioquímica, ya está egresada hace rato, ¿no es cierto? De hecho, ella fue alumna mía y fue hasta ayudante, me acuerdo. Y ella tiene una empresa así que se dedica como a generar sustratos para los jardines en base a desecho. Tiene una empresa bien ecológica y parece que le ha ido bien. Y después voy a ver si encuentro el dato para compartirlo. Más preguntas, por favor. Dudas. Aquí tengo algunos datos de la capacidad de cambio catiónico. Aquí aparece como C y C, porque aquí aparece con la sigla en español, la capacidad de intercambio catiónico. ¿Ya? Y aquí está descrito como, bueno, aquí ocupan una unidad que a mí no me gusta, pero bueno, lo hacen así, le llaman centimol por kilo. ¿Okay? A mí me gusta la unidad miliequivalente, ¿ya? Porque los moles dependen también de la carga, si tiene dos cargas o una carga, no son comparables los valores. Pero independiente de eso, ¿no es cierto? Aquí está la capacidad de cambio y aquí muestra más o menos la capacidad de cambio de distintos suelos en varios lugares de Latinoamérica. Yo tengo un libro que habla de química de suelos con un enfoque en suelos latinoamericanos. Más o menos lo van caracterizando. ¿Ya? Y esta capacidad de cambio catiónico, fíjense, por ejemplo, en este caso, 7, ¿no es cierto? 7 centimoles por kilo. Una fracción de esta capacidad de cambio está ocupada por nutrientes como el potasio, como el magnesio, como el calcio, ¿no es cierto? Entre otros. ¿Ya? Hay otros nutrientes que son aniónicos. ¿Ya? Por ejemplo, el nitrato es aniónico, el fosfato es aniónico. No lo retiene el suelo por cambio catiónico. Ya quiero ser súper claro con eso también. ¿Ya? Entonces, esto es una variable súper importante. Si un suelo tiene muy poca capacidad de cambio catiónico, es muy poco probable que mantenga su fertilidad. Y aquí está lo que yo les mencionaba. Aquí se muestra cómo la capacidad de intercambio catiónico varía en función del pH. Es decir, si yo voy bajando el pH del suelo,
necesariamente la capacidad de intercambio catiónico va disminuyendo. ¿Ya? Aquí se hace una escala relativa respecto a 100, entendiendo que si partimos a pH 4 y le llamamos a esos 100, si yo, por ejemplo, aumento el pH, la capacidad de cambio catiónico aumenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los grupos ciclanoles, entre otros, ¿no es cierto?, van a empezar a deprotonarse. También hay grupos orgánicos que se deprotonan y que quedan cargados negativamente, por ejemplo, los ácidos carboxílicos. Los alcoholes, yo voy a mostrarle más adelante que la base orgánica también tiene capacidad de cambio catiónico, ¿ya? Entonces, necesariamente un pH más ácido se pierde capacidad de cambio catiónico. Ahí tienen ustedes el efecto de la lluvia ácida, ¿ya? Ya. Entonces, aquí ya tenemos una figura que químicamente un poquito más profunda. Recuerdo que esta figura la saqué, si mal no recuerdo, de uno de los apuntes de cuando yo fui alumno de la Chile. Y claro, aquí muestra un poco la gracia que tiene una partícula de arcilla, ¿ya? Pero vamos a ir complejizando esto. O sea, yo no quiero que ustedes se queden con la imagen de que solo los aluminosilicatos tienen capacidad de cambio catiónico, ¿ya? También la materia orgánica, y lo vamos a ver más adelante. O sea, cuando uno habla de partícula de arcilla, hay que entender la arcilla ahora, y lo vamos a ver ahora, en un contexto un poquito más complejo. No son solamente aluminosilicatos, sino que también está mezclada con materia orgánica. Por ejemplo, dependiendo del pH, la arcilla también podría retener nitrógeno, porque si el pH es menor a 9, y tanto, que es normalmente el pKa del amoníaco, y casi todos los suelos tienen pH menores a 9, casi todos, claro, se podría retener algo de nitrógeno como ion amonio, ¿ya? Entonces la arcilla, tanto por su constituyente orgánica como inorgánica, puede retener nitrógeno, puede retener potasio. Lo que no puede retener es fósforo. El fósforo normalmente no se retiene, aunque tampoco necesita retenerse para mantenerse presente en el suelo, por cuanto la mayoría de los fosfatos tienen un KPS bastante bajo. Entonces, el aporte gradual de fósforo a la solución del suelo casi siempre es gradual y está controlado por la constante del producto de solubilidad, ¿ya? El problema más grande se genera con el nitrógeno como nitrato. Los nitratos son bastante solubles y un riego los va, digamos, disminuyendo. Ahora, cuando uno habla de un suelo, ¿no es cierto?, además de la constituyente inorgánica, hay que entender que hay gases, ¿no es cierto? La mayoría de esos gases son, bueno, ustedes saben que la atmósfera es rica en nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Ambos gases, pero sobre todo el nitrógeno, es bastante importante porque ¿de dónde viene el nitrógeno que está presente en el suelo? Bueno, proviene de dos fuentes. Una, la biota misma, que está ahí, ¿no es cierto?, y que se generan desechos biológicos o muertes, ¿no es cierto?, que van degradando la materia orgánica, y esa materia orgánica es rica en nitrógeno. Pero también está descrito que hay algunas bacterias que son capaces de nitrificar, o sea, es decir, toman el nitrógeno mayormente atmosférico y lo llevan al suelo, ya sea oxidándolo a nitrato o reduciéndolo, llevándolo, por ejemplo, a amoníaco o aminoácidos. ¿Sí? Hay toda una química del suelo que aporta bastante al ciclo del nitrógeno, y esa microbiota tiene alguna relevancia. ¿Ya? Ahora digo tiene alguna relevancia porque lo que está escrito en términos de balance de masa, que la cantidad de nitrógeno que fija la bacteria del suelo, generalmente tiende a ser bien poco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nitrógeno atmosférico, que está en esta oxidación cero, ¿no es cierto?, es tremendamente estable termodinámicamente. Entonces, energéticamente no es fácil oxidar o reducir ese nitrógeno. ¿Ya? Pero la bacteria ayuda, ciertamente que ayuda. ¿Ya? Pero normalmente la mayoría de los aportes de nitrógeno, si es que uno quiere mantener un suelo fértil, uno tiene que aportarlo ya, con otras fuentes ya artificiales. Es muy común que se empiece a perder nitrógeno por los procesos de siembra y cosecha. Por cada gramo de vegetal que ustedes le sacan a un suelo, ustedes háganse esta idea en la cabeza, ¿no es cierto? Si ustedes sacan un vegetal que creció en un suelo, en ese vegetal hay moles de nitrógeno. ¿Y de dónde salieron esos moles de nitrógeno? Del suelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto ustedes le están sacando nitrógeno al suelo. La pregunta es, bueno, si le sacan nitrógeno al suelo, entre otros elementos, pero el nitrógeno es uno de los más críticos, ¿de dónde se restituye? En algún momento se le va a acabar el nitrógeno. ¿Ok?
los procesos naturales para restituirle el nitrógeno al suelo tienden a ser mucho más lentos que los procesos artificiales que le sacan nitrógeno al suelo. Ejemplo, la cosecha, ¿ya? Y no digo cosecha así solamente que ustedes saquen frutas de ahí, no estoy hablando, por ejemplo, cortar el pasto. ¿Ya? O sea, por cada cortada de pasto que ustedes hacen, le sacan nitrógeno al suelo. ¿Ya? Y si ustedes esa cortada de pasto la toman y la botan, ¿no es cierto? Se fue ese nitrógeno, ¿ya? Lo otro es que dejen ese pasto ahí, ¿no es cierto? Y se va a secar ahí mismo, se va a degradar ahí mismo. El pasto se va a ver horrible porque van a haber una cantidad de pasto seco encima, ¿no es cierto? Que va a tapar el verde, ¿no es cierto? Pero ahí no estarían, digamos, quitándole el nitrógeno. La mayoría de la gente, yo me incluyo, ¿no es cierto? Uno corta el pasto y ese pasto llega, lo saca, yo trato de reciclarlo un poco, mezclándolo con tierra de hoja y que se degrade un poco, para después restituirlo, pero en ese proceso uno le va sacando nitrógeno al pasto, ¿no es cierto? Al suelo donde crece el pasto, y bueno, hay que restituirlo de alguna forma. ¿Cómo? Fertilizantes. ¿Ya? Y esos fertilizantes son naturales, artificiales y de ambos. Ahora, a ver, esta diapositiva, déjenme saltar un poco. Ya, vamos a aportar este esquema, ¿ya? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la materia orgánica, ¿ya? Hay que entender, repito, que el suelo es una mezcla inorgánica y orgánica. Y la superficie del suelo, dependiendo de la zona, hay suelos que son mayoritariamente materia orgánica, hay otros suelos que son más minerales, como por ejemplo los suelos del norte de Chile, pero el hecho es que están presentes ambos en distintas proporciones, ¿ya? Ahora, la materia orgánica, ¿no es cierto? Vamos primero a definirla, y aquí viene una cuestión que no es tan fácil, y de hecho la gente que trabaja en química de suelo, más que empezar a caracterizar químicamente un suelo, lo cual es imposible porque es terriblemente heterogéneo, hacen como una especie de aproximaciones en base a algunos modelos de materia orgánica, ¿ya? Porque tengan ustedes presente, les pongo un caso. Supongan que hay un suelo, ¿no es cierto? Se muere un pájaro en el suelo y ese pájaro se empieza a desintegrar, ¿ok? Entonces yo les digo, químicamente esa materia orgánica, ¿qué es? Ese cadáver que está ahí descomponiéndose. Yo les digo, químicamente, ¿qué es? Ustedes en realidad, ¿quiénes me van a responder? O sea, un montón de cuestiones. No sé qué es. O sea, hay una mezcla. Lo único que sabemos es que es una materia orgánica que tiene macromoléculas, tiene moléculas más pequeñas, dependiendo del estado de descomposición del cadáver, es en realidad el tipo de materia orgánica que podría haber. Pero en términos generales, uno qué es lo que puede decir, que partimos de macromoléculas hasta moléculas más pequeñas, dependiendo del estado de degradación de esto. ¿Ok? Entendiendo que esas macromoléculas provienen de tejidos, de células, que son mayoritariamente lípidos, proteínas, grasa. Esa es como la imagen que uno se hace, ¿ya? Ahora, los agrónomos son bien interesantes cómo abordan esta complejidad. Esta es una definición agronómica, a mí no me gusta mucho, pero este es el lenguaje que se utiliza. Los agrónomos a la materia orgánica degradada o medianamente degradada, ¿no es cierto?, le llaman humus. Ahora, ¿qué diablo es el humus? Y aquí ustedes quizás, los que trabajamos en química, como que nos llama mucho la atención esto, el humus no lo definen químicamente, lo definen operacionalmente. ¿A qué me refiero? Ellos entienden que la materia orgánica tiene distintos grados de degradación y que en el fondo es una mezcla de sustancias, ¿no es cierto? Y le llaman a ellos, a este humus, a una fracción de esta mezcla le llaman sustancias húmicas y a otras le llaman sustancias no húmicas. ¿Y cómo las reconocen ellos? Más o menos, ¿no es cierto? Es que dicen, mira, las sustancias húmicas normalmente son de color café oscuro, negro, ¿no es cierto? Son mayoritariamente ácidas y tienen masas molares bastante altas, ya 2000 a 400.000. O sea, en el fondo son las macromoléculas, ¿ok? Y bueno, la gente que trabaja en el suelo tienen como prácticas bien así como ancestrales a veces, ¿no es cierto? Que son capaces de reconocer el tipo de humus que estamos hablando, si un humus más rico en sustancia húmica o no húmica, ¿no es cierto? Dependiendo del color, dependiendo del pH, dependiendo de la textura.
Las sustancias no húmicas serían las que ya están bastante degradadas, y ya estamos hablando de moléculas más pequeñas como aminoácidos, carbohidratos, lípidos, algunas proteínas determinadas, pero las macromoléculas gigantes ya no estarían presentes en esto. Ahora, esta definición, que es súper así como general, que químicamente no es muy elegante, analíticamente iba a ser un procedimiento que es incluso más, digamos, simple, aunque no tan sofisticado químicamente hablando. Ellos dicen, mira, dentro de las sustancias húmicas, que son estas macromoléculas, ¿no es cierto?, vamos a diferenciarlo en 3 fracciones. A uno le llaman ácidos fúlvicos, a otro le llaman ácidos húmicos y a otro le llaman humina. ¿Qué es lo que saben ellos? Que mira, las sustancias húmicas que son solubles en ácidos y bases, ¿no es cierto? O sea, toman esta fracción, le agregan ácido, luego le agregan base, y esa mezcla de percolado, por así decirlo, ellos le llaman, ahí están los ácidos fúlvicos. Esos serían sustancias orgánicas, mayormente ácidas, de peso molecular bien bajo, ¿ya? Esa es como la idea que tienen ellos. Y ellos entienden que las macromoléculas, ¿no es cierto?, van a ser mucho más resistentes a la solubilización vía ácido o básica, y le llaman huminas, ¿no es cierto?, a las sustancias que resisten el ataque ácido y básico. Esos serían como los trozos de materia orgánica bien grande que no se disuelven con nada, por así decirlo. Entonces ellos hacen una especie de definición operacional y ven que más o menos la tendencia es que mientras más solubles son, menos masa molar tienen estas sustancias húmicas. Y en base a eso, más o menos, clasifican el estado de degradación que tiene la materia orgánica del suelo. No sé si me explico. Es como súper artesanal, por así decirlo, pero tiene como una base química que tiene cierta coherencia, ¿ya? De hecho, aquí yo marqué más o menos el típico procedimiento que se utiliza, es un procedimiento analítico, ¿ya? Que se utiliza normalmente en ciencias agronómicas para hacer esta clasificación. Benjamín pregunta, ¿y los geólogos? ¿A qué te refieres con tu pregunta con los geólogos? ¿Y los geólogos hacen lo mismo? ¿Esa es tu pregunta? O sea, yo sé que los geólogos tienen prácticas también entre científicas y algunas que son más o menos ancestrales. Ah, mira, que yo nunca he hablado con un geólogo, porque yo, ¿para qué te voy a mentir? Pero lo que sí sé es que los geólogos, al parecer, están más interesados en las capas que, en estricto rigor, solo en la capa superficial, ¿ya? Y claro, pues, el suelo es la capa más superficial, y no sé si tiene mucho interés para un geólogo, en base a los problemas que abordan el suelo, no lo sé, ¿ya? Yo con gente de agronomía, con alguna he trabajado, he ido a tesis de la escuela de agronomía, y más o menos entiendo cómo proceden. Y esa forma de proceder, que uno la puede clasificar desde un punto de vista químico como media rudimentaria, es terriblemente útil. O sea, con eso ellos pueden establecer el grado de degradación que tiene la materia orgánica del suelo, y si se requiere restituirla, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, estas prácticas, miren los puntos de vista pragmáticos, o sea, al parecer funciona, ¿ya? Al parecer funciona. Y un procedimiento de fraccionamiento. Esto en química analítica, nosotros no lo llamamos análisis, le llamamos fraccionamiento. Es decir, tomar una matriz sólida y recuperar fracciones de esta y establecerle una especie de clasificación química a esa fracción, ¿ya? Eso se llama fraccionamiento en estricto rigor. Ahora, este fraccionamiento de la materia orgánica, hay protocolos incluso estandarizados a nivel internacional de lo que son fraccionamientos inorgánicos también. Por ejemplo, si uno quiere establecer cuáles son las sustancias químicas que están retenidas en los óxidos de hierro de un suelo, hay un protocolo de fraccionamiento que es con ácido oxálico, tiene un fundamento, el ácido oxálico disuelve los óxidos de hierro vía complejamiento y redox, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si algo se disuelve con ácido oxálico, se le endosa que estaba retenido en los óxidos de hierro. Hay un montón de procedimientos muy parecidos a esto. Estos son para materia orgánica, análogos para la materia inorgánica. Y yo he ido a congresos de química analítica y hay gente que presenta esto y saca conclusiones. Dice, mira, en realidad estos contaminantes fueron a parar a la fracción inorgánica de hierro en un suelo. Y lo
eso lo concluyen en base a los resultados de lo que se disuelve mediante procedimientos como este, ¿ya? Ahora, estos procedimientos son súper rudimentarios, hay mucha gente que los critica porque son bastante aproximados, ciertamente, o sea, que hay varios supuestos que imagino que en la realidad no se cumplen del todo, pero tampoco hay como propuestas mejores para abordar la complejidad. O sea, el usuario es terriblemente complejo, entonces, si no hacemos esto, ¿qué hacemos? O sea, yo no conozco un método analítico tan poderoso que permita determinar individualmente todos los componentes orgánicos de lo que se entiende como materia orgánica en suelo. O sea, eso sería no sé cómo llamarlo, la piedra filosofal de la química analítica, si alguien pudiera hacer eso. Yo no conozco a nadie que pueda hacer eso. Entonces, hasta ahora esto es lo mejor que tenemos. De hecho, miren, no sé si ustedes, por ejemplo, los que les gustan las plantas, los vegetales, ustedes pueden ir a comprar humus. O sea, no es lo mismo comprar tierra de hoja que comprar humus. Cuando ustedes vayan a cualquier tienda que venden artículos para el cultivo, ¿no es cierto? Una cosa es la tierra de hojas, que es una materia orgánica bastante degradada, ¿no es cierto? Y otra cosa es el humus. El humus, de hecho, normalmente, ¿qué es lo que hace la gente que trabaja así instalando pasto, por ejemplo? Normalmente, ¿qué es lo que hace? Toma la base de arena, que es la base como bruta que tiene el suelo, sobre ella le esparcen una capa de humus, que normalmente es materia orgánica bastante poco degradada. De hecho, yo una vez compré humus y ya tiene hasta olor medio amoníaco. Y sobre el humus le agregan tierra de hoja. Entonces se entiende que la tierra de hoja es una materia orgánica más degradada, es la que está más expuesta al sol, ¿no es cierto? Y al oxígeno, por lo tanto se va a ir degradando, y en la medida que se va degradando, no importa porque hay una capa de humus más abajo que va aportando más materia orgánica y se mantiene más o menos cierto nivel de materia orgánica constante. Esa es un poco la lógica que hay detrás. ¿Profe? ¿Sí? Por ejemplo, si uno, porque me perdí un poco, ¿Mm? si uno quiere hacer análisis de un terreno, por ejemplo, o de distintos terrenos en una zona, ¿cuál sería como el número de muestras ideal para hacerlo? Pero tú me estás preguntando ahí teoría del muestreo. Mira, yo te voy a responder así súper honestamente. Yo una vez tuve un curso de teoría del muestreo, ¿ya? Y bueno, hasta donde aprendí, ¿no es cierto? El tipo explicaba que la teoría del muestreo en realidad está bien en pañales porque es como una subespecialidad de la estadística. Y como el gurú de esta teoría se llama, bueno, ya murió, ya se llama Pierre G. Y a mí me hizo un curso de teoría de muestreo un alumno de Pierre G, que era un francés. Este curso de muestreo lo tomé cuando trabajaba en la minería. Y él una vez me dijo, mira, ¿sabes qué? No todos los problemas de muestreo tienen solución. ¿Ya? En el caso del suelo, o el muestreo de áreas, ¿no es cierto? Más o menos existen ciertas normas, pero esas normas dependen de la heterogeneidad. Mientras más heterogéneo el sector, tu N debe ser mayor, si es que quieres una mayor representatividad, ¿ya? Y además, yo recuerdo que él, bueno, de hecho hacía algunos cálculos en ese curso, donde en base a la heterogeneidad, que se mide como división estándar, ¿no es cierto?, algún parámetro medio, uno podía hacer cálculo de cuánto era el N de muestreo que uno requería, ¿ya? En el caso de lo que él no hablaba, que era muestreo de área, él me decía, mira, lo que uno hace normalmente es una especie de cuarteo, ¿no es cierto?, donde uno divide como en celdas el área, y dependiendo del N que te dé, en base a la heterogeneidad de esa zona, es cuántos de esos cuadritos tú muestreas. Suponte que tú el suelo lo divides, el área de tu suelo lo divides en 37 cuadritos iguales. No, tiene que ser pares, perdón, ya, son de 38 cuadritos iguales, ¿ya? Y el N que te da a ti en base a la heterogeneidad de la zona es 10, bueno, entonces vas a tener que tomar 10 muestras, ¿ya? Entonces, no hay como una respuesta única porque tendría que saber yo y acordarme de la ecuación, que ya se me olvidó, ¿no es cierto? Tendría que saber yo la heterogeneidad de tu suelo, ¿ya? Ahora, lo que sí se está más o menos estandarizado, no tanto el N, está estandarizado cómo se calcula el N, pero no se puede saber a priori el N.
Pero lo que sí está estandarizado a nivel internacional, ¿no es cierto?, es qué se entiende por suelo a la hora de muestrear, porque yo te digo a ti, ya mira, tómate 10 muestras, ¿ok? Pero el asunto es, bueno, ¿y cómo tomo la muestra? Ya, esa segunda pregunta sí tiene un poco una estandarización. Por ejemplo, hoy en día se le reconoce al suelo, bueno, el estándar más conocido, no es el único, pero el más utilizado, es una capa de 20 centímetros. O sea, la capa de 20 centímetros como máximo es lo que se entiende por suelo, ¿ya? Algunos toman 5 centímetros, pero no es más profundo que 20. Y lo segundo que se entiende por suelo es que de todo eso que tú tomas, lo que es suelo no es toda la muestra, es lo que pasa por un tamiz. El estándar antiguo decía que el tamiz tenía que tener 2 milímetros, ¿ya? Porque se entiende que sobre eso ya no es suelo, es una piedra, ¿no? No sé si me explico. ¿Ya? O lo último que supe, en base a una tesis de doctorado que dirigí, que tengo una estudiante, bueno, que ahora es profe, que es la Sonia Parra, ella, bueno, fue a España, parte de su doctorado lo hizo en España. El estándar que se está ocupando hoy en día es de 0,2 milímetros, o sea, 200 micrómetros. Se entiende por suelo lo que pasa ese tamiz. 20 centímetros de profundidad y un tamiz de 200 micra o 0,2 milímetros. Hasta ahí nomás lo que uno puede hacer, ¿ya? Pero ahora, si tu suelo no es plano, sino que está como en una montaña, yo cuando tomé ese curso, este tipo me decía, mira, estos muestreos de, él le tenía un nombre, le llamaba algo así como, cuando la zona de muestreo tiene una forma como de montaña, tenía un nombre técnico que se me olvidó, él decía, el muestreo de ese tipo de muestras no tiene solución, nadie ha podido resolverlo. O sea, la mayoría de los muestreos se hacen al ojo, ¿no? O sea, no tiene una base científica. Más dudas, consultas. No sé si respondo a la pregunta. ¿Dudas, consultas? Ok. Entonces, esto es como bien rudimentario, ¿ya? Y ahora, lo que sí, por ejemplo, la gente que trabaja en química de suelo, nosotros los químicos tendemos a tratar de identificar las sustancias puras, ¿no es cierto? La gente que trabaja en química de suelo y quiere hacer como experimentos para predecir o explicar cosas, normalmente utiliza modelos de sustancias húmicas y fúlvicas. Por ejemplo, este es un modelo de sustancia húmica. Entonces dice, mira, una molécula más o menos de este tipo, de este tamaño, y con estos grupos funcionales, sería representativo de un ácido húmico. ¿Okay? Una propuesta del año 82, fíjense. Esta molécula un poco más pequeña sería un representativo de un ácido fúlvico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean de estos modelos? Dos cosas. La primera es que ustedes se den cuenta que la mayoría de los modelos consideran anillo aromático, número uno. ¿Por qué anillo aromático? Esto no es trivial, es porque absorben radiación UV visible. ¿Ya? La materia orgánica tiene la característica, que no la tiene la arena, ¿no es cierto?, que es que absorbe radiación UV visible, ¿okay? Mayormente visible. Y eso le da la característica de mantener el suelo a una temperatura adecuada. Si no, el suelo se congelaría en la noche, ¿no es cierto? Sería un lío, ¿ya? Entonces, le da la capacidad de absorber radiación UV visible, ¿no es cierto? Además, estos anillos ustedes saben que son bastante resistentes a la radiación UV visible, es decir, no se degradan fácilmente, tienen resonancia. Por lo tanto, le da una base resistente y absorbente de radiación, ¿ya? Y lo otro que tiene importante estas moléculas es que tienen grupos funcionales del tipo ácido carboxílico, acá. Recuerden que los ácidos carboxílicos en general tienen un pKa más o menos de 5, ¿ok? Y alcoholes. Los alcoholes tienen pKa más o menos de 8, 9, por ahí, ¿ya? Y estos dos grupos funcionales son importantes porque también tienen protones lábiles, ¿ok? Y por lo tanto también son intercambiadores de cationes, ¿ok? Entonces, si ustedes se ponen a ver, la materia orgánica le da capacidad de absorber energía por la radiación, ¿no es cierto? Mantener una temperatura adecuada gracias a eso. Resistencia a la fotooxidación por el anillo aromático, número 2. Capacidad de intercambio catiónico, número 3. Y lo otro es que estos grupos H forman puentes de hidrógeno con agua, ¿ya? Y esto no es menor, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque le da la capacidad de retener agua, cosa que la arena no tiene, ¿ya? Entonces, la materia orgánica preserva la temperatura y la humedad. De lo contrario, el agua percolaría y se secaría el suelo, ¿ya? Y obviamente sin agua no hay fotosíntesis. Entonces, la materia orgánica cumple varias propiedades del suelo, algunas que tiene la materia inorgánica, pero otras que no. ¿Estamos? Esa es la importancia que tiene la materia orgánica, sumado a las otras importancias que le dije anteriormente, que además son aportes de nitrógeno y fósforo, ¿ya? Fíjense que aquí en esta molécula no aparecen nitrógeno y fósforo más que por acá. No le veo ningún fósforo a esta, pero la fotosíntesis requiere nitrógeno, fósforo y potasio, ¿ya? Y la fuente natural es la materia orgánica, ¿ya? Obviamente que se puede agregar artificialmente, ¿ya? Las sales fertilizantes se pueden agregar, ¿ya? Entonces ahí tienen ustedes los propósitos de la materia orgánica. Por eso es bueno restituirle la materia orgánica a un suelo si uno quiere mantenerlo fértil, ¿ya? Ahora, lo que yo les mencionaba es que había una estudiante de bioquímica que ya egresó hace rato, ¿no es cierto? Se llama Catherine Acevedo, si mi memoria no me falla. Búsquela en internet porque ella tiene una empresa que lo que hace es les retira su materia orgánica, entiéndase la materia orgánica, los desechos de sus alimentos, ¿ok? Y en vez que lo boten esos desechos de los alimentos a la basura, ¿no es cierto? Y por lo tanto se van a fermentar. La idea es que ustedes los boten en contenedores que pone la empresa de ella, ¿no es cierto? Y ella les retira después esa materia orgánica y les devuelve humus, ¿ok? Entonces se paga una cuota mensual, no tengo idea cuánto es, y con esa cuota mensual ustedes le retiran la basura y le entregan humus. Entonces ese humus a ustedes les sirve para sus cultivos, ya para mantener la fertilidad de sus cultivos. Es un trato bien interesante, es una empresa de economía circular, tengo entendido. ¿Ya? De hecho, le han hecho así entrevistas ella y todo, porque la empresa es bien, bien original. ¿Okay? Es una especie de cuota de cambio para gestionar la basura y además devolverle un producto que les puede ser útil a ustedes para sus jardines, si es que tienen jardines y les interesa, digamos, mantenerlos bien. Porque lo otro es que ustedes compren ese humo. ¿Ya? Ahí están los PKSUA, yo les mencionaba. ¿Ya? Ahora, la materia orgánica no tiene solamente ácidos carboxílicos y alcoholes, también tiene grupos aminos. ¿Ya? O sea, la materia, el suelo en general y la materia orgánica en particular es mayoritariamente intercambiador catiónico, pero no quiere decir que no retiene nada de aniones, ¿ya? O sea, hay grupos aminos que a un pH 5 o 6, estos grupos aminos que están acá, ¿no es cierto?, van a estar protonados y también retienen algo de anión, pero los suelos son mayoritariamente intercambiadores de cationes, tienen más grupos intercambiadores de cationes que de aniones, ¿ya? Eso, lo voy a dejar hasta ahí porque me está pillando la hora, ¿ya? ¿Dudas, consultas antes del cierre? Para no quitarles tiempo en su siguiente clase. ¿Duda, consulta? ¿No? Ok. Bien, vamos a dejar hasta aquí entonces y nos vemos mañana. Ya les tengo hecha la evaluación parcial. La evaluación parcial de esta parte va a consistir en que ustedes busquen parámetros de química atmosférica, de química de la hidrósfera, ¿no es cierto? Y química del suelo. Que ustedes busquen parámetros normados, ¿no es cierto? Ya sea por normas nacionales o internacionales, y que esos parámetros normados, tanto los valores de la norma, los comparen también con los valores de esos mismos parámetros de un ecosistema contaminado, ¿ya? En el fondo que hagan una tabla, se lo voy a pedir, que hagan una tabla en donde pongan las normas de los parámetros de química atmosférica, química acuática y química del suelo, y lo comparen con cómo esos parámetros fueron, algunos de ellos, no todos, ¿no es cierto?, alterados en un caso de contaminación. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Ahí les voy a mandar. ¿Sí? ¿Sí? Esa sería como la tarea 2. Vamos a la cuarta ya. Esta No, sería no, la sí, cuarta. pero en la segunda tarea hicimos una tabla de normas para X elementos que nosotros escogíamos.
Claro, claro, pero en este caso, claro, es análogo a ese punto de vista, pero con la diferencia que aquí no nos estamos fijando en un contaminante, nos estamos fijando en un parámetro. Ya, por ejemplo, es como decir, ya, el pH del agua, ¿cierto? El pH del agua, que sustenta la biota en la hidrósfera, ¿no es cierto? Debe estar normada porque si se altera la biosfera, ¿no es cierto? Pero también entendemos que hay ciertas condiciones donde ese pH es alterado, por ejemplo, por un derrame de algún residuo líquido industrial. Ahí entonces Ya, sí, ustedes ahí entendí. busquen casos en la literatura donde estos parámetros hayan sido alterados. Yo les voy a dar un tope, así, 4 parámetros, no más que eso. Hay muchos más parámetros, obviamente, pero menos 4, ¿ya? Esa es la idea. Ahí, bueno, ahí le voy a mandar el Word donde están esas instrucciones. Si hay algo que no se entiende, me lo dice, ¿ya? ¿Más dudas, consultas? Las parciales 1 y 2 los he enviado, a pesar que les debo 2 parciales a 2 personas que se me perdieron, tengo que buscarlo. Y la 3 estoy en corrección, ¿ya? Eso, las personas que no le ha llegado nada, me dicen para buscarlo porque se me tiene que haber pasado al correo. Tengo notado 2 personas que por el WhatsApp que me dijeron que lo mandaron y no le llegó nada. Y esas personas ahora me queda buscarles su evaluación, ¿ya? Ok, ahí lo envían por correo si es que no le ha llegado la respuesta, ¿ya? Estamos entonces. Listo, nos vemos mañana entonces. Que estén bien, cuídense. Chao, chao.